Hola papás, hola mamás, bienvenidos a Ciencia y Autismo, un segmento del canal de Doc Dulzura, donde abordamos temas relacionados a la neurodivergencia desde la óptica científica. Mi nombre es Andrés, soy investigador científico y lo más importante, soy un orgulloso papá de un maravilloso niño autista. Ok, hoy vamos a responder una pregunta que muchos padres y educadores nos hacemos. ¿Por qué vemos cada vez más personas identificadas como neurodivergentes? Por ejemplo, con autismo, con TDAH, con Asperger. Y sobre todo esto ocurre desde los años 90. ¿Por qué vemos cada vez más casos? En este video voy a combinar mi explicación con evidencia científica. Vamos a analizar 4 artículos científicos y un libro también científico para mostrar qué parte del aumento es por mejor diagnóstico y qué parte podría deberse a cambios reales en nuestro entorno. Ya, vamos a ver también qué significa esto para nuestras escuelas, para nuestros hogares, para nuestras políticas en general. Empezamos entendiendo qué es la neurodivergencia. Ya, o sea, primero definamos rápido. La neurodivergencia es un término paraguas que incluye formas distintas de cómo puede funcionar el cerebro. Por ejemplo, puede haber temas de autismo, temas de TDAH, condición de dislexia, condición de Asperger, que pueden traer ventajas y pueden traer también desafíos. No es una enfermedad, no solo es una enfermedad. Muchas personas divergentes, neurodivergentes, por ejemplo, tienen grandes talentos, como atención al detalle, creatividad, pensamiento sistemático, que son muy valiosos y que pueden ser fortalezas, pero también pueden necesitar también, por otro lado, apoyos distintos en varios aspectos. Por ejemplo, un niño que es muy sensible a ruidos, no es que está portándose mal, sino que está reaccionando a su sistema sensorial que es más hipersensible. Entonces, pensar así, ver las cosas de esta manera, nos cambia la forma en la que actuamos. Menos etiquetado y más adaptación. Respecto al tema de cifras, a ver, por una parte sí, los diagnósticos han hecho que suban las cifras. Si es que vemos los números, llaman mucho la atención. Desde los años 90 y sobre todo en los últimos 20 a 30 años, muchos países han mostrado aumentos grandes en diagnósticos. En algunos registros nacionales incluso se ha observado crecimientos multiplicados. Por ejemplo, en un estudio de larga serie de varios años longitudinal en el Reino Unido, los diagnósticos nuevos aumentaron casi 8 veces en 20 años. Significa que hay 8 veces más de personas neurodivergentes, no necesariamente. En la actualidad, la prevalencia reportada en muchas encuestas está rondando alrededor del 1% de la población infantil, la neurodivergencia. Pero depende mucho también del país y de cómo se esté midiendo. Y esto solamente es la población infantil. ¿Ya? Entonces, con esto nos queda claro que no es un rumor. O sea, hay más diagnósticos. Pero la pregunta clave es, ¿por qué? Parte del aumento es un mejor diagnóstico y cambios sociales. Es cierto que una gran parte de este aumento, por ejemplo, en el Reino Unido de 8 veces más, se explica por algo muy positivo, y es que detectamos mejor. Es decir, hay más conciencia entre padres y docentes, hay criterios diagnósticos más amplios y ahora incluso en la actualidad se diagnostica a niñas mujeres y a adultos que antes pasaban desapercibidos. De hecho, hay un video llamado Masking que les invito a que puedan ver en este segmento. Antes, muchos niños con rasgos leves quedaban fuera, no se los diagnosticaba, pero hoy que ya han ido desarrollándose mejor las herramientas de cribado o incluso campañas de información, escalas, esos casos ya se suman a las estadísticas. Entonces, en resumen, si antes no se miraba, bueno, ahora sí se mira. Y eso puede explicar muchísimo el por qué hay este crecimiento de personas neurodivergentes. Pero también hay factores reales del entorno que importan. O sea, aparte de este efecto de, bueno, se detecta con nuevas escalas, los artículos científicos que estamos revisando analizan factores del entorno que podrían
Ya, ojo con esa palabra. Podrían estar aumentando la probabilidad de que las diferencias neurodesarrolladoras se manifiesten. Entre ellos, por ejemplo, voy a mencionar solo algunos, habla acerca del estrés crónico materno y social. Tal vez durante el embarazo se mide si la madre ha tenido un estrés crónico e incluso se mide la primera infancia del niño. Esto puede ser un factor determinante también para llevarnos a la neurodivergencia. También mencionan temas sobre desigualdad social y el estrés asociado a esto, aumento de partos prematuros, complicaciones neonatales, un factor importante, contaminaciones ambientales. Ciertas partículas contaminantes explican, de hecho muchas investigaciones de las que estábamos mostrando encuentran asociaciones entre la exposición y el riesgo de trastornos del neurodesarrollo. Y otro factor importante es la sobreestimulación digital. En general, con los estilos de vida modernos, que tenemos menos contacto natural y más contacto con pantallas, también es un factor. Ahora, estas no son pruebas absolutas de causalidad. Es importante saber eso. No es que este factor fue lo que causó el tema de la neurodivergencia, pero sí son asociaciones consistentes, sobre todo en estudios epidemiológicos, donde hay más exposición a alguno de estos factores, entonces sí se han reportado mayores tasas. Por ejemplo, muy práctico, en zonas urbanas con mala calidad del aire, varios estudios científicos han observado mayores tasas de diagnósticos. Entonces, esto puede sugerir que la contaminación es una pieza del rompecabezas. Otra vez, no son causas absolutas, pero sí son factores que pueden contribuir. O por otro lado, el tema de la perspectiva evolutiva. Una idea poderosa que aparece en los documentos que estamos revisando es la visión evolutiva, es decir, rasgos como por ejemplo la sensibilidad sensorial, que es muy típico de la neurodivergencia, o la atención extrema a ciertos detalles, o la búsqueda de novedades, en el pasado pudieron ser muy ventajosos, en contextos ancestrales pudieron ser una tremenda fortaleza. Por ejemplo, alguien muy atento a patrones podría detectar peligros o recursos lejanos. Hoy esas mismas características pueden chocar con la realidad, por ejemplo, con la realidad de la escuela o con la realidad del trabajo moderno. Sin embargo, igual hoy en otros entornos pueden ser una fortaleza, por ejemplo, en el área de programación, de análisis, de creatividad, de artesanías. Entonces, en términos sencillos, lo que antes ayudaba a sobrevivir, hoy a veces nos exige adaptarnos a los entornos para que esos talentos florezcan. Es importante notarlo como parte de la neurodivergencia y por qué hay más casos también. Por otro lado está el tema de los genes. El ambiente, la epigenética, cómo esto enciende la diferencia. Desde la genética sabemos dos cosas. Hay casos raros con una causa genética clara, o sea, por ejemplo, mutaciones en un solo gen. Pero por otro lado, la mayoría de los casos son poligénicos, es decir, hay muchas variantes pequeñas juntas. Lo importante es que el ambiente influye en sí esas predisposiciones y se van traduciendo o no en una diferencia clínica. La epigenética ofrece un mecanismo. El estrés, la nutrición o la exposición a tóxicos sí pueden modificar la expresión de genes sin cambiar el ADN, aumentando o reduciendo riesgos. O sea, por ejemplo, dos bebés con una predisposición genética similar pueden tener desarrollos distintos si, por ejemplo, uno estuvo expuesto a mucho estrés prenatal y el otro no. Por eso hablamos acá de interacción, no de un determinismo absoluto, porque no existe. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta información? O sea, finalmente, y desde la óptica científica, las estadísticas nos muestran que la neurodivergencia está en aumento. En las últimas décadas, los diagnósticos han crecido de forma sostenida, por lo que es muy probable que en el futuro cercano veamos cada vez más niños y cada vez más adultos neurodivergentes. Entonces, la conclusión práctica es clara y muy poderosa. O sea, no se trata solo de arreglar al individuo, sino que necesitamos cambiar entornos, cambiar escuelas, por ejemplo, con opciones sensoriales, horarios flexibles, políticas que reduzcan la contaminación, apoyo real a las familias, menos estrés, mejorar el diseño urbano que favorezca la salud mental
Y desde cada uno de nosotros, incluso pequeñas acciones prácticas, tratar de encontrar aulas con zonas de calma, permitir pausas sensoriales, controlar la calidad del aire cerca de los colegios, apoyar programas de parentalidad que reduzcan el estrés prenatal. O sea, si lo miramos en grande, la neurodivergencia también puede ser una oportunidad. O sea, preparar sociedades que valoren distintas formas de pensar realmente podría ser la forma más inteligente de adaptarnos al futuro. O sea, tengamos claro que esta idea no es nueva. La misma historia muestra lo perjudicial que puede ser la sociedad cuando empieza a rechazar ideas o personas por desconocimiento. Un claro ejemplo puede ser el juicio de John Scopes, un profesor en 1925 en Tennessee, que fue juzgado por enseñar la teoría de la evolución en una escuela pública, porque en ese momento estaba en contra de una ley estatal que prohibía tal enseñanza. Finalmente fue condenado, el veredicto fue condenatorio, pero el debate público en esos momentos incluso puso ya evidencia las consecuencias de legislar, por ejemplo, contra el conocimiento científico. Y además que retrasó la enseñanza de la biología evolutiva en muchas escuelas y por décadas. Entonces la lección de este tipo de situaciones es que prohibir o negar la evidencia científica por motivos ideológicos o por desconocimiento, finalmente va a empobrecer la educación y va a dejar a las nuevas generaciones peor preparadas para entender la realidad. No queremos repetir ese error con las personas neurodivergentes, no podemos repetir ese error. Por eso el llamado es claro. Invirtamos en entornos inclusivos, en políticas preventivas, en apoyos basados en evidencia, sabiendo de que en el futuro cada vez van a nacer más niños neurodivergentes. Esa es la mejor forma de construir un futuro donde la diversidad neuronal sea una ventaja y no una carga. Les agradezco mucho por acompañarme. Recuerden que juntos podemos descubrir y potenciar las fortalezas de nuestros niños neurodivergentes, por supuesto, para construir un mundo más inclusivo. Nos vemos en el siguiente video.